Muchas gracias por estar un viernes más aquí conectadas, queriendo llenarse cada día más de estas enseñanzas para que podamos crecer cada día un poquitito más en esa fe y irnos fortaleciendo. Bueno, como nos decía Tati al inicio, ¿verdad? Estamos iniciando mes. Estamos en el mes de la patria, que hablábamos, que los coloridos, los que no hemos adornado la casa, también estábamos hablando. También celebramos el Día del Niño en este mes, ¿verdad? Pero nosotros como católicos, como cristianos católicos, este es un mes muy importante porque estamos celebrando el mes de la Biblia, el mes de la palabra, el mes de Jesús, palabra, ¿verdad? Estamos en esta celebración y por eso queremos iniciar hoy con una serie de enseñanzas que nos van a ir enseñando un poquitito acerca de lo importante que es la Biblia, de dónde vino, qué aplicaciones podemos darle. A través de estos viernes siguientes vamos a ir viendo diferentes temitas que van a estar muy interesantes. Hoy vamos a iniciar un poquito con lo que es la historia de la Biblia, un poquito de esa importancia. Vamos a nombrar algunos aspectos que son importantes que nosotros conozcamos. Puede que ya los conozcamos, a veces se nos olvidan, o puede que no lo sepamos. Y es importante que nosotros como católicos tengamos conocimiento de esas cositas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar nombrando unas preguntitas que yo quiero que cada uno las vaya ahí teniendo en su mente, que las vaya como meditando. Y me imagino que en algún momento nos hemos hecho estas preguntas. Yo me las he hecho en algún momento. Entonces voy a nombrarlas y en el desarrollo del tema vamos a ir también escuchando las respuestas de estas preguntas. Nos dice la primera pregunta, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia y cuándo se escribió? ¿De qué trata la Biblia? ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Podemos creer todo lo que está escrito aquí? ¿Es cierto todo lo que está aquí en la Biblia? ¿Por qué unas Biblias tienen más libros que otras? ¿Y cómo hago yo para leer la Biblia si tal vez me cuesta comprenderla? Si tal vez a veces, como decía Tati al inicio, a veces nos gana el sueño, empezamos a leerla y cuando nos dimos cuenta, ahí quedamos dormidas, tal vez con la cobijita, muy acurrucados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender también la Biblia al leer? Muchas de estas preguntas yo me imagino que se las han hecho ustedes en algún momento. Yo me las he hecho, como les dije hace un ratito. Y entonces ahora vamos a empezar a ir como viendo esas respuestas, a buscar esas respuestas. ¿Qué es la Biblia? Nos decía la primera pregunta, ¿verdad? Bueno, la Biblia es un grupo de libros. La Biblia es un grupo de libros, es una pequeña biblioteca. Y la palabra Biblia viene de la palabra Biblos, que era de una ciudad de Fenicia. Entonces, la Biblia es un grupo de libros, pero recordemos que también no es solo un libro, así como podemos agarrar el Quijote o un diccionario. No, es también, recuérdense que es palabra viva, es Jesús, palabra, que lo tenemos acá. La otra de las preguntitas, ¿de qué trata la Biblia? ¿Cuál es el tema fundamental de la Biblia?
El tema fundamental de la Biblia es la historia de la salvación. Ese es el tema fundamental de la Biblia, la historia de la salvación. ¿A qué se refiere esto? Es toda esa historia, todos los acontecimientos, todo lo que vino pasando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo lo que Dios nos fue contando a través de este libro, ¿verdad? Todas esas, todos esos momentos importantes en la historia, todo eso marcó nuestra historia de salvación. Ese es el tema fundamental de la Biblia, la historia de la salvación. Y empezó en el Antiguo Testamento con esa relación de Dios y el pueblo de Israel. Y ya en el Nuevo Testamento se viene a abrir un poquito más con la llegada de Jesucristo, y ya es Jesucristo y nosotros como iglesia. Entonces, el tema fundamental de la Biblia es la historia de la salvación. Cómo desde el inicio podemos venir a través de diferentes acontecimientos conociendo cómo Dios se fue manifestando para llegar hasta el día de hoy, que nosotros sabemos más de Él, conocemos un poquito más y podemos tener esto en nuestras manos. Ahora, otra de las preguntitas que dije al inicio. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, el autor por excelencia de la Biblia es Dios. Dios es el autor, perdón. Pero se escribió a través de diferentes personas. No vamos a decir que llegó Dios, bajó, agarró papel y empezó a escribir, no. Él a través del Espíritu Santo inspiró a diferentes personas para que pudieran hacer esto, para que pudieran escribir todos esos acontecimientos que se dieron para esa historia de la salvación. A través de diferentes personas, se dio hasta en diferentes épocas, no todo lo que está aquí está como en un orden, no es en un orden cronológico, se fue acomodando así para una mayor comprensión, pero no todas fueron escritas al mismo tiempo. Entonces, Dios es el autor y está escrito por diferentes personas en diferentes épocas, pero inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. Ahí es donde vamos a ver otro aspecto muy importante, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, y si lo escribieron diferentes personas y todo, y como que a veces nos ponemos en duda, ¿verdad? De lo que viene aquí. Tal vez alguien que no sea muy allegado, que no tenga mucha formación. Los hermanos separados a veces utilizan mucho esta parte, utilizan mucho lo que es la palabra para estar atacándonos, ¿verdad? Para estar cuestionándonos diferentes cosas. Entonces, ¿cómo se comenzó a conocer la palabra de Dios? Entonces les hablamos ahora que en el Antiguo Testamento, ahí inicia este proceso de nuestra historia de salvación desde el Antiguo Testamento. En ciertas épocas no existía la escritura aún, pero a través de la tradición oral, a través de ir contando las historias, de ir contando las leyes que tenían cada uno de esos pueblos, así se iba transmitiendo de generación en generación a través de la tradición oral. Incluso en el Nuevo Testamento también se hacía de esta forma, hasta que llega un momento en que ya se empieza lo que es la escritura. Entonces ahí es donde dicen, bueno, y vamos a tener que empezar también a escribir todo esto que hemos venido pasando de generación en generación. Pero la tradición oral es muy importante porque antes, al no haber escritura, la memoria que tenían todos estos pueblos era privilegiada.
Imagínense que es transmitir todas estas historias, ¿verdad? A través de miles de años, porque fue a través de miles de años ir pasando de generación en generación y prácticamente que sin error. O sea, la historia era contada exactamente como desde un inicio. Entonces, la tradición oral es muy importante para ese comienzo del conocer la palabra. De aquí se toma una base muy importante, una base muy importante de nosotros como Iglesia Católica, que es la base fundamental de la iluminación de la Iglesia, que es la tradición y la escritura. Cuando hablamos de la escritura nos referimos a la palabra, por supuesto, y la tradición son todas estas otras lecturas, estas otros, se me fue la palabra, actos que hacemos que se han venido pasando como lo hacían los pueblos antiguos, de una forma oral, de que el abuelito se lo contaba al nieto, de que ese nieto se lo contaba a sus hijos y así iba pasando, generación tras generación, ahí iba pasando, y iban haciendo las mismas cosas. Esta es la base que toma la iglesia, esa tradición oral y la escritura. Y por eso también es que a veces muchos protestantes nos recriminan y nos dicen, pero es que ustedes no se basan en la palabra, si la palabra, aquí está todo, solo aquí nos tenemos que basar. Pero también nosotros como Iglesia Católica tenemos esta otra parte que nos enriquece y que nos va fortaleciendo. Ahí más adelantito también les voy a comentar una parte que va de la mano con esto. Y ahí es donde la iglesia usa estas dos cositas, la tradición oral y la tradición escrita, como base nuestra para nosotros ir creciendo y avanzando en la fe y también comprendiendo mejor la palabra. También un ejemplo de esto es lo que es la sucesión apostólica, porque nosotros podemos decir, o sea, lo que era tan importante, la tradición oral, el pasar los conocimientos de generación a generación, también fue muy importante en el momento en que ya Jesús estaba aquí en la tierra, estaba con nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hace todo su tránsito aquí en la tierra y todo, y le dice a Pedro que él siga con su iglesia y todo, se murió Pedro y nadie más siguió? Entonces, ese es un ejemplo de cómo la importancia de esa tradición hasta hoy en día nos tiene que acompañar a nosotros como cristianos. Si Pedro no hubiera delegado a alguien más que siguiera después de él, si no tuviéramos lo que es la sucesión papal, no podríamos mantener esta tradición, no podríamos mantener la fe cristiana católica y no podríamos fundamentar la palabra, ¿verdad? Y enriquecerla con esta tradición. Por eso es importante estos dos aspectos. No solo basarnos en la escritura, que obviamente es muy importante, que es Jesús palabra, ¿verdad? Pero también tenemos esa tradición que nos viene desde los inicios, desde los primeros pueblos, desde antes de Cristo, donde vamos transmitiendo esto de una forma como más humana, ¿verdad? Eso el que nos gusta hablar, que nos gusta contarle a nuestros hijos las historias, que nuestros abuelitos nos contaban historias a nosotros, entonces nosotros vamos pasando eso. Eso mismo hacemos nosotros ahora con la palabra y con todo lo que tiene que ver de nuestra vida como iglesia. Esto nos lleva a otro aspecto muy importante y a una de las preguntas que también venía ahí, ¿verdad? ¿Por qué creer en la Biblia? ¿Será cierto todo lo que viene ahí? ¿Cómo harían, verdad? ¿Por qué creer en la Biblia?
Entonces, como dijimos en un inicio, su autor es Dios, que inspiró a través de su Espíritu Santo a diferentes personas en diferentes tiempos, la escritura. Y todas estas historias que nosotros conocemos acá en la Biblia, toda esta palabra, todas estas vivencias que ocurrieron, fue a través del Espíritu Santo. Entonces la iglesia, a esto se le dice que no tiene error. O sea, ¿por qué creer en la Biblia? Porque en ella no hay error. A pesar que uno diga, bueno, pero ¿y si la escribieron diferentes personas? De alguna se pudo haber equivocado, que el abuelito le contó mal aquel relato al nieto, de al escribirlo tal vez se pudieron haber equivocado en alguna frase, cambiado alguna palabra, pero eso es lo importante de esta pregunta. No hay error en la Biblia, no hay error en la palabra. A pesar de que pudieron a través del tiempo cambiar o confundir ciertas cositas, pero no hay error. ¿Por qué? Porque ¿quién es su autor? Dios. Y es inspiración del Espíritu Santo. Y a esto la iglesia le pone el término de inerrancia, que no tiene error. Entonces, por eso es que nosotros creemos en la palabra, por eso es que creemos en la Biblia, porque en ella no hay error. ¿Cómo se fue redactando la palabra? ¿Cómo se fue redactando la Biblia? Poquito a poquito, como les decía, por diferentes, muchas personas fueron las que la escribieron por inspiración del Espíritu Santo, porque les dio esa iluminación, la inteligencia, la capacidad de poder transmitir todos estos acontecimientos que iban a ser fundamentales para la historia de la salvación. Y nosotros lo vemos en un ejemplo muy clarito ahora. Al puro inicio, no sé cuántas habían conectadas, Tati estaba enseñando la Biblia de ella, y no recuerdo cuál otra de las hermanas también estaba enseñando que era la misma Biblia, pero todas conocemos diferentes versiones. Todas conocemos diferentes versiones. Y nos pasa que a veces estamos en una reunión como estas, vamos a algún retiro, vamos a alguna formación y leen un texto bíblico y uno lo busca, el mismo texto bíblico, y uno dice, ay, pues pucha, pero esto como que no me suena parecido, ¿verdad? Cambian a ciertas palabras, entonces uno se va guiando y dice, no, esto sí es lo mismo, y ahí uno va como agarrando el hilo, ¿verdad? Porque hay diferentes traducciones. Hay traducciones más apegadas a lo que es el latín, hay traducciones más adaptadas a lo que es la parte latina, como la Biblia latinoamericana, ¿verdad? Entonces, el tipo de traducción, las palabras que puedan cambiar, utilizar en ese momento, no cambian el contenido de la Biblia, no cambian el mensaje de fondo. El mensaje siempre es el mismo. Puede cambiar la forma en que se exprese, la forma en que lo leamos, en que se diga, pero el mensaje siempre va a ser el mismo porque no hay error. Por eso es que hay que creer en ella, por esa inerrancia. Muy bien. Otro de los aspectos importantes en esta historia es el lenguaje en que está escrita la Biblia. Muchos dirán, bueno, ¿y cuál era el lenguaje de Dios? ¿Qué idioma hablaba Dios, verdad? ¿Cómo se comunicaba? ¿Cómo se entendían en ese tiempo a los que Dios se les revelaba y les hablaba? Entonces, el lenguaje de Dios, ¿cuál era su lengua? El lenguaje de Dios era el hebreo, el lenguaje del pueblo de Israel, que era el pueblo elegido por él. Ese era el lenguaje de Dios, o ese es el lenguaje de Dios. A este lenguaje también se le llama el lenguaje semítico.
o la lengua semítica por el pueblo semita. Aquí les voy a contar una pequeña historia de por qué se le llama el pueblo semita también. Resulta que en el tiempo de Noé, ya cuando había pasado lo del diluvio y todo esto, ¿verdad? Noé una noche ahí se pasó de copas y estaba bastante mal Noé, ¿verdad? Y resulta que solo uno de sus hijos fue el que le brindó un poquito de ayuda y todo, porque estaba bastante mal Noé. Entonces, el hijo que le ayudó a Noé en ese momento se llamaba Sem. Noé, al ver la actitud de su hijo de querer ayudarle y todo, entonces dio una bendición especial sobre él. Entonces, desde ese momento, al pueblo elegido se le llamó el pueblo semita, porque era el pueblo de Sem, era el que dirigía, el que llegó a dirigir en su momento al pueblo. Fue Sem, entonces se le llamó el pueblo semita, entonces por eso también se le dice la lengua semítica, porque viene desde la época de Noé y del hijo de Noé. Ahora, hablando de los mismos lenguajes, el hebreo era el lenguaje que se utilizaba más que todo en el Antiguo Testamento. Porque era más arraigado, ¿verdad? En ese momento no se había mezclado tanto las culturas que estaban cerca. Ya en el Nuevo Testamento podemos ir agregando lo que es el griego. Entonces ya ahí también se empieza a transmitir también de forma oral, y también ya a transcribir, todo lo que es la palabra se empieza también a traducir al idioma griego. Y ya luego se va incorporando también el latín, que es así como lo más nuevito, que ya el latín era el que se utilizaba en Roma, era el que utilizaban los romanos. Entonces ahí empieza también esta parte de cómo ir transmitiendo toda la tradición oral y a través también ya de los escritos a otros idiomas, para que otros también pudieran entender todo este hermoso mensaje de la historia de la salvación. Y aquí hay un ejemplo muy, 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 muy claro que podemos encontrar en la Biblia, para que lo anoten ahí, para que luego lo busquen. Está en Juan capítulo 19, versículo 19 y 20, del 19 al 20. Juan capítulo 19, versículos del 19 al 20. Y nos dice, Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito, Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí tenemos un ejemplo clarito, como ya en la época de Jesús, los tres idiomas, estos tres lenguajes estaban presentes dentro del pueblo. Y el mismo Pilatos lo manda a escribir para que todos lo entiendan, ¿verdad? Para que todo el que pasara pudiera ver el letrero y entendiera lo que decía ahí. Entonces ahí es donde empieza a enriquecerse el lenguaje de lo que es la palabra, el lenguaje de la Biblia. Y en este mes, que es el mes de la Biblia, yo no sé si alguna sabe por qué precisamente el mes de septiembre se dedica a la Biblia. Si alguna sabe, que me levante ahí la manita. A ver. Bueno, aquí no veo quién levanta la manita. ¿Sabéis aquí?
¿Ninguna sabe por qué este mes se dedica a la Biblia? Por San Jerónimo. Exacto, muy bien, muy bien. Resulta que el 30 de septiembre celebramos la memoria de San Jerónimo. ¿Y quién fue San Jerónimo? San Jerónimo fue la persona que recopiló la primera Biblia, así como la conocemos hoy, ¿verdad? Con todos estos libros, él fue quien hizo esa recopilación, hizo su traducción y fue impresa la primera Biblia en el año 1455. Por eso el mes de septiembre se dedica a la Biblia, porque gracias a San Jerónimo podemos tener todo este librito aquí con esta gran riqueza. Gracias a él podemos estar hoy estudiando un poquito sobre lo que es la historia de la Biblia, ¿verdad? Esa primera versión de la Biblia se le llamó la Vulgata. En 1455 fue impresa la primera Biblia. Y esto, ¿verdad? Nos lleva a que ya en estos tiempos podamos celebrar en este mes, gracias a San Jerónimo, y poder disfrutar de diferentes formaciones que a través de la iglesia, a través del tiempo, en este mes se le dedica a la palabra, ¿verdad? Y nosotros poder aprender más. Y ahora vamos a un aspecto, a otro aspecto, ¿verdad? Que a través del tiempo, ¿verdad? Los hermanos separados o los protestantes han utilizado también para estarnos a nosotros como recriminando, ¿verdad? Para estar ahí molestando un poquito. Porque la Biblia que tenemos hoy, la Biblia nuestra católica, tiene 73 libros y la que ellos utilizan, la Biblia protestante, tiene solamente 66 libros. A veces ni siquiera nosotros sabemos, a veces hasta tenemos en la casa una Biblia protestante, una Reina Valera, que es la más común, ¿verdad? Y a veces ni nos damos cuenta que le hacen falta libros, y a veces como católicos se nos pasa eso, y no conocemos la razón real. Muchos creen que es, por ser protestantes, que fue Martín Lutero el que lo hizo así y quitó los otros libros y todo, pero ahora vamos a conocer la razón real de por qué es que nosotros tenemos 73 libros y las Biblias protestantes solamente 66. Resulta que en el año 600 antes de Cristo, fue antes de Cristo, imagínense, se da la diáspora. ¿Qué era la diáspora? Fue un momento de dispersión donde los judíos, muchos judíos tuvieron que salir de Palestina, salieron hacia otros pueblos. En Palestina siempre se quedó un grupo de ellos. Entonces, al salir estos judíos de Palestina y llegar a otros pueblos, tenían otras culturas, también tenían otros lenguajes. Ellos dijeron, bueno, nosotros salimos de Palestina, pero nos llevamos nuestra enseñanza, nos llevamos nuestro libro, lo que se conoce, digamos, como la Torá, que era esa primera, la ley para ellos, ¿verdad? Eran los libros del Antiguo, los primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces ellos se los llevaron con ellos, aunque ya no estuvieran en Palestina, se los llevaron con ellos y ellos seguían con su fe estudiando sus libros. Pero resulta que a esos otros pueblos a los que llegaron les decían, mira, pero esta historia también puede ser parte de esto, y ya les contaban la historia, entonces ellos iban asimilando y veían que era algo que coincidía con esta parte de la historia de la salvación, ¿verdad? Entonces ellos fueron también adoptando dentro de su libro
estos otros relatos que adquirieron de estos otros pueblos. Ya cuando ellos pudieron volver a Palestina, traían sus libritos, ¿verdad? También traían ya con otras traducciones también, porque llegaban a otros lados que tenían otro lenguaje, pero venían con más relatos, venían con más cosas. Entonces ya los judíos que quedaron en Palestina, les preguntaron que por qué ellos tenían más, que no, que lo que valía para ellos, la ley que valía para ellos era con la que se habían ido, que con esa que ellos regresaron, para ellos no era válida. Entonces ahí es donde empieza como decir, esta división. Entonces ellos dijeron, no, la verdad es que nosotros continuamos, nos parece que también son libros inspirados, entonces los vamos también a adoptar dentro de nuestro libro. Entonces ahí se hace como esa división. Los judíos que habían quedado en Palestina nunca aceptaron estos otros relatos, y los que salieron sí los aceptaron y los adoptaron para ellos. Entonces ahí es donde se hace esta división, y ya muchos años después, muchos siglos después, ¿verdad? En el Concilio de Trento es donde ya se define que sí van a ser aceptados estos libros dentro de lo que es ya la tradición cristiano-católica. Entonces, ahí es donde ya se define. Muchos años después, 1500 años después de Cristo, imagínense, 1500 años después, fue cuando Lutero salió a decir y retomó esta historia, ¿verdad? Antigua, de que esos primeros judíos que habían quedado en Palestina no habían aceptado estos otros relatos revelados, ¿verdad? Y entonces dice, no, y seguro ellos tenían razón, entonces no, quitamos estos y nosotros nos quedamos solos con los 66 libros. Entonces, de ahí es donde viene esta división. ¿Por qué nosotros como católicos sí aceptamos estos? Porque van enriqueciendo igual esta historia de la salvación, y ya lo que es la parte de los protestantes no los aceptaron, pero en realidad no fueron ellos los que hicieron esta división o los que inventaron esta división, ¿verdad? Sino que fue desde 600 años antes de Cristo donde se da esta división. Y aquí es donde una vez estábamos, mi esposo y yo, Douglas, que ya ustedes lo conocen, estábamos dando esta misma formación, se la estábamos transmitiendo a unos amigos de nosotros. Y la amiga de nosotros nos decía, chiquillos, es que en realidad el que podamos tener nosotros hoy este libro aquí, que podamos verlo, que podamos tocarlo, que podamos saber y escucharlo hoy, es prácticamente un milagro. Y nosotros nos quedamos pensando, y sí, o sea, tenía toda la razón, y tiene toda la razón. Porque vean que lo que les he contado es así una pincelada de la historia, ¿verdad? Pasaron muchísimas otras cosas más, pero y por cuestiones de tiempo no nos podemos extender ni detallar tanto. Pero pasaron muchísimas otras cosas. Y a pesar de todo, saber que hoy podemos tener la palabra de Dios aquí es prácticamente un milagro. Sucedió desde el pueblo de Israel, desobedeció el pueblo de Israel, pasaron muchísimas cosas, se perdieron en el desierto, vinieron reyes que supieron gobernar, otros que no supieron gobernar, unos de mucha sabiduría, otros de no tanta. Llega el Nuevo Testamento, llega Jesús con esa buena nueva. También pasan muchísimas cosas, y entonces nosotros ahí es donde nos decimos definitivamente el que hoy podamos tener en nuestras manos
una Biblia que podamos tener en nuestras manos, la palabra de Dios, a Jesús, palabra, es un milagro de Dios. Definitivamente aquí nos confirma que definitivamente está escrita aquí nuestra historia de salvación. Todo lo que está aquí escrito debía pasar para que nosotros podamos tener hoy este librito, podemos decirlo así, un libro sencillo, normal. Tiene hojas de papel común, como puede tener cualquier otro libro, pero es la palabra de Dios. Pero todo lo que pasó antes para que nosotros pudiéramos tener esto acá es prácticamente un milagro. Es prácticamente un milagro. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. Yo espero que todas tengan ahí su Biblia. A ver, quiero verlas a todas. Abran camaritas y quiero ver a todas que tengan ahí su Biblia. A ver, a ver. Eso, y si no la tienen ahí a mano, corran, vayan y la buscan y se la traen. A ver, eso, eso. Todas ahí con su Biblia en la mano. Eso, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar un poquito y a reflexionar tal vez en esas preguntas que les hice al inicio, que en algún momento nosotros no las pudimos haber hecho. Todas esas dudas que en algún momento pudimos tener, o tal vez aún tenemos, ¿verdad? Vamos a pensar en todo lo que tal vez hemos leído, que hemos escuchado, que está escrito acá. Todas esos relatos, todo lo que pasó hace miles de años. Vamos a pensar un poquito en eso, van a tomar su Biblia, van a abrazarla, su pecho, van a cerrar sus ojitos y vamos a pensar un momentito en todo lo que ha pasado hasta el día de hoy para que podamos tener esta Biblia ahora abrazada a nuestro pecho. Vamos a reflexionar un momentito en lo grande que ha sido Dios para permitirnos tener este momento y estar abrazadas a nuestra Biblia. Cierren ahí sus ojitos y vamos a reflexionar un momento. Y vamos a decir ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, gracias, Padre. Gracias por darnos este milagro de tener tu palabra con nosotros. Gracias por poder tener en esta noche tu palabra aquí abrazada a nuestro pecho. Gracias porque a través de tu misericordia y de tu amor nos has mostrado lo valioso que es Jesús palabra. Gracias porque nos permites hoy
saber un poquito más de ella, porque cada día podemos escucharla en la Eucaristía, porque en ella podemos encontrar el consuelo que necesitamos, la dirección que buscamos y esa luz para siempre dirigirnos hacia ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, ya tuvimos un ratito de meditación, ya tuvimos este ratito de sentirnos todavía más cerquita de Jesús palabra. ¿Y qué nos falta ahora? ¿Qué nos falta ahora? ¿Cómo podemos nosotros acercarnos más a la palabra? ¿Cómo podemos más acercarnos a la Biblia? Como decíamos, a veces nos cuesta un poquito, a veces nos da pereza, a veces nos dormimos, pero tenemos que ir pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo, que nos dé esa sabiduría para nosotros poder escuchar el mensaje que necesitamos y que se nos está transmitiendo a través de la palabra. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos para comprender más la Biblia? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer antes de llegar y abrir nuestra Biblia. Muchas personas tienen una mala costumbre, digo yo, que se levantan en la mañana y dicen, bueno, vamos a ver qué me quiere decir Dios. Y hacen así, y donde caiga, donde abrieron, a ver qué, si eso es lo que les quería decir Dios, ¿verdad? La Biblia no es algo que se pueda hacer al azar, que se pueda utilizar como un juego de azar. Es la palabra de Dios. Necesitamos saber cómo llegar a ella. Es inspiración de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, para nosotros poder leerla, también necesitamos al Espíritu Santo que nos inspire para comprenderla, que nos inspire para nosotros tener nuestra mente y nuestro corazón preparados para ese mensaje que Dios nos va a preparar. Hay muchas formas en que nosotros podemos iniciar a leer la Biblia, que podemos empezar desde el Génesis y vamos ahí libro tras libro, ¿verdad? Podemos iniciar con el Nuevo Testamento, podemos iniciar con los Salmos. Hay muchas formas de hacerlo. Si ustedes se ponen a investigar un poquito, de fuentes, obviamente de fuentes católicas, de fuentes que sean aprobadas por la Iglesia Católica, ¿verdad? Hay muchas guías que nos van a ayudar a nosotros acercarnos a la palabra, a comprenderla mejor, a tal vez que no nos quedemos dormidos cuando empezamos a leerla, hacerlo de una forma más dinámica y sobre todo que nosotros podamos guardar ese mensaje que se nos quiere transmitir. Para eso, para iniciar la lectura de la Biblia, lo primero que hay que hacer antes de utilizar estas técnicas es invocar al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo esa guía, que sea esa luz para nosotros poder leer y comprender la palabra. Eso es lo primero. Eso es lo primero que nosotros necesitamos para acercarnos un poquito más.
Lo segundo, tal vez alguna forma, alguna técnica, como les decía, que hay muchísimas, hay muchísimas. Ustedes pueden investigar un poquito y ahí ustedes verán cuál se les acomoda mejor a cada uno, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos acerca más a la Biblia? El que nosotros reconozcamos el respeto y la veneración que ella merece. Respeto y veneración que ella merece. Los que han estado en actividades con nosotros, con la escuela de Abar, o con el CIDE María, saben que siempre la palabra tiene un lugar especial. Y cuando son actividades más grandes, nosotros hacemos entronización de la palabra. ¿Por qué? Porque sabemos el respeto que merece y sabemos que es Jesús palabra el que está acá. Entonces debemos venerarlo, ¿verdad? Debemos venerar la palabra. Esa conciencia de ese respeto nos va a llevar a acercarnos mucho más. También lo que hemos venido haciendo hoy, el conocer un poquito más de la historia, un poquito, como les digo, porque es muchísimo, el conocer un poquito más de la historia, desde dónde inició, desde quién era el autor, todo esto nos hace también entrar en esa conciencia, este ejercicio que hacíamos de tenerla en nuestro pecho, el saber que ese es un milagro, ¿verdad? O sea, pasaron demasiadas cosas que en algún momento se pudieron haber perdido los libros, se desaparecieron, se mojaron, lo que fuera, y no la tuviéramos hoy acá. Entonces, esa conciencia de saber que nuestra historia de la salvación definitivamente viene de algo muchísimo más grande que nosotros no tenemos ni idea de su amor ni de su misericordia, que ha pasado, que hizo que pasaran todas estas cosas para que nosotros hoy pudiéramos reconocerlo a Él acá, ¿verdad? ¿Cómo nos acercamos más? ¿Cómo nos podemos acercar más? Buscando apoyo, buscando apoyo. Yo les comentaba hace un ratito en otro de los aspectos que la iglesia se basa en la tradición oral y en la tradición escrita. Y así como eso, nosotros tenemos el acompañamiento de lo que es el magisterio de la iglesia. Tenemos documentos, cartas, cartas papales, todo que nos ayuda también a ir comprendiendo mejor la palabra. Entonces, todo eso nos va ayudando a que nosotros nos acerquemos mucho más. Que si podemos llevar algún momento algún curso de Biblia o si ya lo hemos llevado, pero se nos olvidó alguillo por ahí, refrescar en algún momento. Ahora tenemos la facilidad del Internet. Por eso hoy podemos estar acá, ¿verdad? Conectadas. Tenemos la facilidad del Internet, podemos buscar, como les decía, de fuentes que sean católicas, ¿verdad? Aprobadas por el Vaticano, donde nos ayudan, nos desea algún cursito de refrescamiento, algún curso de Biblia, cositas que nos ayuden, estudios que nos ayuden más. Tati mencionaba ahora al inicio también la Lección Divina. La Lección Divina para mí es una forma de oración, pero también es de las mejores formas de cómo me puedo yo ir acercando a la Biblia. ¿Qué es la Lección Divina? No sé si alguna sabe, pero si alguna no lo sabe, la Lección Divina es la oración con la palabra. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo la palabra, casi siempre se busca un texto del Nuevo Testamento por ser más fácil la comprensión, ¿verdad? Por estar un poquito más cerca de nosotros, se busca un texto del Nuevo Testamento, lo leemos varias veces. Si se puede hacer en grupo es muchísimo más rico porque tenemos más ideas, más pensamientos que el Espíritu Santo nos va inspirando. Leemos el texto bíblico, lo meditamos, vemos qué mensaje nos deja, lo comentamos y a través de eso
hacemos una oración. Esa es una forma de cómo podemos orar, también a veces los que nos cuesta un poquito hacer una oración así más espontánea, es una forma también de aprender a orar y es una forma de acercarnos más a la palabra a través de la lección divina. Y así también, tener, como les decía, ese apoyo de lo que es el magisterio de la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica, para irnos acompañando en este proceso de crecimiento y de acercarnos muchísimo más. Yo les voy a dar tres tips. Les voy a dar 3 tips de cómo nosotros a veces podemos de una manera más fácil comprender tal vez algún texto bíblico. Y les voy a poner el ejemplo porque hoy en la mañana me pasó, estaba mi hija menor haciendo una tarea de religión. Entonces, la maestra de religión les mandó un texto bíblico que tenían que copiarlo y que tenían que sacar la idea central del texto. Eso era todo. Entonces ya, copié el texto y todo, entonces ya me dice, mamá, pero es que no entiendo. Entonces le digo yo, bueno, ¿qué dice el texto? Que esa es una de las bases de la lección divina. Primero que nosotros leamos el texto, pero no tratando de saber cuál es el mensaje que Dios quiere darme primero, sino leerlo textual, literalmente. Que si decía que Jesús se subió en una barca, entonces dije, Jesús se subió en una barca. Que Jesús caminó sobre el agua, Jesús caminó sobre el agua, que sanó un enfermo, entonces, que estuvo en una ciudad donde habían tantas personas, eso es lo literal. Entonces yo le decía a mi hija, bueno, léalo, pero léalo usted. Ahora dígame usted qué dice el texto. Entonces ella trataba de decirme como lo que le daba a entender y yo no, dígame qué dice el texto, le decía yo. Entonces ella me decía, mamá, es que aquí dice, que el que no trabaja no puede comer. Y aquí dice que siguieran el ejemplo que ellos le daban. Y aquí dice que tenían que llevar este ejemplo a los demás. Y ya ella diciendo. Y yo, bueno, ahora sí, le decía yo, ¿usted sabe de quién se trata ese texto bíblico? Porque dice que sigan nuestro ejemplo. ¿A quién se refería con ese nuestro? Y me dicen, de no, mamá, no sé, me decía. La lectura era de la carta a los tesalonicenses. Y, y entonces le digo yo, bueno, entonces venga. Le digo yo, precisamente de esto voy a hablar en la noche. Le digo yo, me va a servir de ejemplo. Entonces le digo yo, para que usted entienda de quién está hablando, porque dice, sigan nuestro ejemplo, hagan como nosotros. Entonces tenemos que ver de quién estaban hablando. Entonces le digo yo, vamos a la introducción de la carta, la introducción del libro. Entonces, ese es el primer tip para nosotros podernos acercar más a la palabra y comprender mejor algunos textos. A veces hay unos textos bíblicos que uno se queda así como, de verdad no entendí, no sé qué me quiere decir. Entonces, al inicio de cada libro, tenemos la introducción. Ven, digamos aquí está sabiduría. Entonces aquí nos dice, el libro de sabiduría se presenta como una obra del rey Salomón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces ahí nos aclara muchas cosas. Yo le decía a mi hija, bueno, vámonos al inicio, le digo yo, vámonos a la introducción. Entonces ya le digo, ve, aquí dice que Pablo escribía a los tesalonicenses, no sé qué, entonces ya decía que iba acompañado de ¿quién iba acompañado, Abigail? De Silvano y Timoteo, ella se me había olvidado a mí, que iba acompañado de Silvano y Timoteo. Entonces le digo, bueno, ya entonces entendemos quiénes eran esos a los que tenían que dar seguir el ejemplo de ellos, ¿verdad? Entonces ya ella comprendió un poquito más, entonces ya entendió, entonces dice, bueno, mamá, ya entendí, ya voy a hacer. Entonces ya sacó la idea principal y todo, ya le quedó más claro. Entonces ese es el primer tip. A veces no entendemos algún texto, no sabemos de quién nos están hablando porque empezamos a leer y dicen eso, hagan lo que nosotros hicimos o como dijimos en algún momento, no sé qué, pero no sabemos a quién se refiere. Entonces para eso está la introducción de cada libro.
Leer la introducción es el primer tip. Ahora, tenemos el pie de página. En todas las Biblias, aquí abajo, tenemos una rayita que nos divide, aquí, y tenemos el pie de página. Aquí hay muchas cosas que nos explica también alguna palabra que tal vez venga un sinónimo que no entendemos. Nos da un contexto diferente para que nosotros lo podamos entender de una mejor manera. Las notas al pie de página es el segundo. Y el tercer tip son los comentarios. Entonces, hay Biblias que traen ahí como un recuadrito aparte, están también las Biblias de estudio, que también vienen aparte ciertos comentarios donde nos aclara muchísimo más y muchísimo mejor cada palabra que viene acá. Entonces, para los que nos cuesta un poquito, porque yo ahí me incluyo, ¿verdad? Para los que nos cuesta un poquito, estos 3 tips son básicos. Leer la introducción, leer las notas al pie de página y los comentarios, si tiene comentarios. De ahí luego nos acompañamos con acompañamiento de magisterio, que busquemos algún otro libro, documentos que nos puedan ayudar también. Estas son cositas pequeñas cositas, ¿verdad? Que nos van ayudando a que cada día la palabra de Dios, a que ese Jesús vivo a través de esa palabra, pueda ayudarnos a nosotros a aclararnos más nuestra mente, a quitarnos esas escamas como le sucedió a Pablo, quitarnos esas escamas de los ojos y que nosotros vayamos viendo de una forma más clara es todo lo que conlleva la historia de la salvación, todo lo que conllevó el sacrificio de Jesús, el que Dios entregara a su único hijo para que nosotros hoy estuviéramos aquí hablando de él, para que nosotros anhelemos algún día y podamos tener en nuestra mente el poder verlo a él, el poder tener el anhelo de llegar a la santidad. Todo esto a través de la palabra, lo enriquece, nos ayuda. Y en este mes, el mes de la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo a través de la palabra nosotros podemos acercarnos más a ella, bueno, a través de su conocimiento, ¿verdad? De estudiar un poquito más de cómo es que la tenemos hoy acá, y también a través de diferentes formas que hoy en día nosotros podemos hacer, podemos palpar también para sentir la palabra viva de Jesús en nuestras vidas, la palabra de Dios en nuestra vida. Por hoy quedamos en esto. La próxima semana, doña Ana Flora nos va a dar ahí otros consejitos, muy buenos también acerca de la palabra. Pero por hoy, aquí termina mi participación. Si alguna tiene alguna duda, algún comentario o quiere agregarnos algo más, ampliar un poquito más, puede hacerlo. Y si no, entonces pasamos a la oración. Si alguna quiere decir algo, ahí nos levanta la manita o abre el micrófono. Gaby, darte las gracias por tan linda y rica explicación. Que el Señor te bendiga y el Espíritu Santo te siga utilizando como lo hace hasta ahora, de verdad. Muy clarito, y hay cosas que uno no sabía y cosas que tal vez había escuchado y había olvidado. De verdad, de corazón, que Dios te bendiga y buenas noches. Gracias. Amén. Muchas gracias, doña Rosibel. Muchas gracias. El Espíritu Santo es el que se mueve ahí, ¿verdad?
y que se siga moviendo en todas las que van a darnos esos gran mensajes, que las acompañe y las guíe y las ilumine, porque muy claritos y muy importantes. Amén. Muchas gracias, doña Mari. Muchas gracias. Bueno, si nadie más tiene ningún comentario, Yo, Gaby. adelante, doña Leda. Excelente tema, nada que decir. De ahí, bendito Dios que te iluminó y muy clarito todo, gracias a Dios. Dios te bendiga. Amén, amén. Muchas gracias. Gaby, un gusto saludarla y Gracias, excelente. doña Carmen. Mis respetos, mi admiración para su persona, porque a pesar que te ves una muchacha joven, el Señor te está bendiciendo con esos dones tan lindos para el rescate de muchas almas y testimonio para muchos de todos nosotros, ¿verdad? Para seguir fuerte en la fe, en la oración y más que todo en la Eucaristía, que nos da la fuerza para estar aquí con ustedes. 1.000.000 de bendiciones a todas, porque todo el grupo es excelente. Dios las bendiga. Muchas gracias, amén, amén, doña Carmen, muchas gracias. No, no, no tan joven, no tan joven. Pero ahí vamos, ahí vamos. Se ve demasiado joven para el conocimiento que Dios le está dando. Muchas gracias. Ahí, la verdad, es un poquitito lo que sea apenas. Ahí seguimos creciendo. Porque eso es Dios. Exactamente. Es un privilegio, claro que sí, claro que sí. Dios los bendiga a todos, incluso a su esposito, oiga, también. Amén, muchísimas gracias. Con mucho Bueno, gusto. Ay, me gracias. perdona que me integrara tarde, pero fija, porque una de mis nueras estaba cumpliendo años y estábamos cantando el cumpleaños, pero me integré. Es lo Es lo importante, más es lo importante. importante. Exacto. Sí. Excelente enseñanza, Gaby. Muchas gracias. Dios te bendiga. Y ahí Amén, estaremos doña atentos Rosalba. para las próximas, para aprender cada día un poquito más. Como Exacto, decían, sigan. pero para mí mucho es lo que aprendo con ustedes. Dios las Muchas bendiga. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, sigan atentas, porque viene mucho más